Hola, soy Camilo Zapata, director del Departamento Administrativo de Gestión de Riesgo de Desastres de la Alcaldía de Medellín de AGREDE. Hoy pues les voy a hablar del tema de gestión de riesgo, qué hacemos nosotros, cuáles son nuestros alcances, un poco de la historia. Empecemos con la presentación. Ubicándonos un poquitico geográficamente, Medellín hace parte de, el municipio del departamento de Antioquia. Estamos enmarcados dentro del Valle de Aburrá. El Valle de Aburrá son 10 municipios, nosotros somos el municipio principal, digámoslo. De esta manera principal lo llamamos porque somos el de más población, adicionalmente el de uno de los de mayor extensión, donde el 30% de nuestra área es urbana, 70% es rural, compuesto por 16 comunas que corresponden al área urbana y 5 corregimientos que corresponden al área rural. ¿Qué hemos tenido en Medellín? Un crecimiento urbano bastante notable, teniendo en cuenta nuestras condiciones de valle, donde estamos rodeados de montañas por los dos costados, oriente y occidente, que nos atraviesa un río por todo el centro del valle de sur a norte, que es el río Medellín, y tenemos entonces ahí unas condiciones topográficas y geográficas importantes que generan algún tipo de situaciones que son competencia nuestra del tema de la gestión de riesgo. Un poco de historia. 1921, y aquí lo ven en la presentación, vemos cómo es el crecimiento urbano del municipio de Medellín. Empezamos en 1921 con una mancha un poco pequeña, cercana al valle, cercana al río, que va creciendo. Para 1928 ya hablamos de 120.000 habitantes aproximadamente en el municipio. Eso estamos hablando de hace 85 años. Para 1945 ya estamos hablando de una población de 270.000 habitantes, donde ya hemos crecido al lado y lado del río, ya empezamos a un poco el municipio a crecer hacia las laderas, es decir, expandirse urbanamente, creciendo sobre las márgenes del río, pero adicionalmente expandiéndose, iniciando a subir en las laderas del valle. Para 1963 estamos hablando de 740.000 habitantes aproximadamente, y el municipio sigue creciendo. 1981 ya hablamos y pasamos del 1.000.000 de habitantes, 1.337.000 habitantes hace 32 años, y seguimos viendo el fenómeno que lo vemos en la presentación de cómo se crece y cómo se expande y se va subiendo la ciudad hacia la ladera. Para el 2011 ya estamos hablando de 2.368 habitantes aproximadamente, y ya vemos cómo en la presentación lo ven ustedes, cómo crecemos y cómo nos expandimos, y en la realidad lo vemos sobre la ladera, esto generando condiciones de riesgo por la alta pendiente, por ese desarrollo en algunas zonas de la ciudad, desarrollo no planificado, desarrollo informal como se conoce. Y seguimos dentro del municipio. Otra condición geográfica y geomorfológica que nos tenemos es la condición de red hídrica de la ciudad. La red hídrica de la ciudad cuenta con más de 700 quebradas con caudal permanente, es decir, cuerpos de agua que tienen permanentemente corriendo agua por su lecho, y más de 500 ya nombradas. Esto también nos pone en una condición, algunas condiciones de riesgo, porque todos estos quebradas van a dar al eje principal hídrico, que es el río Medellín, y por las condiciones de valle todas caen, pues digamos que nacen en las partes altas de la montaña y van a caer al río. Esto también genera pues unas condiciones de riesgo. Esto entonces nos da lo que les estoy mostrando ahora en la presentación, lo pueden ver en la presentación, que son los grandes eventos de desastres en Medellín. ¿Cuáles son esos grandes eventos de desastres en Medellín? Podemos hablar de muchos, empezando y en las diferentes zonas de Medellín, la gran mayoría de ellos asociados a eventos naturales, como son deslizamientos, inundaciones súbitas, crecientes, inundaciones rápidas, y en algunos otros pues otro tipo de situaciones como accidentes aéreos o incendios. Relevantes de los últimos años, reconocidos de los últimos años, tenemos el gran incendio que tuvimos el año 2017,
donde en el sector de Moravia, el Cerro de Moravia. También tuvimos uno en el año 2007 en el sector de Moravia también. Deslizamientos, el de más grande que hemos tenido en la historia de Medellín, Villatina. El deslizamiento de Villatina fue en el año 1987 con más de 500 personas fallecidas. En la época del 2008, 2009, 2010, que fue una época donde las condiciones climáticas y de lluvia fueron tan fuertes, tuvimos bastantes eventos por temas de deslizamiento y de inundación, reconocidos como el Socorro, el deslizamiento en el Socorro, donde fallecieron 28 personas, 30 viviendas afectadas por un deslizamiento. El tema de Alto Verde, donde también tuvimos una afectación con 12 personas fallecidas. Es decir, varios lugares donde hemos tenido y la ciudad ha padecido algunas situaciones complejas. Esto genera unas condiciones especiales en cuanto a la gestión de riesgo de ciudad y en cuanto a los factores amenazantes en la ciudad y obviamente la vulnerabilidad, que son motivo para nosotros de estudio. ¿Qué más antecedentes podemos hablar? Hablamos que el Departamento Nacional de Planeación, durante el fenómeno de la Niña, la época que yo les contaba, 2008, 2009, 2010, 2011, que fue ese periodo, digamos, que se conoció como la Niña, con fuertes lluvias prolongadas, muy enfocado para el Departamento Nacional de Planeación, pues el año 2010-2011, pero que las condiciones climáticas, como les digo, empezaron en el 2008 a variar. Se habla de que el país perdió más de 11 billones de pesos y se presentaron alrededor de 3.2 millones de personas afectadas, con una pérdida del 3.6 en el Producto Interno Bruto del país aproximadamente. Cifras bastante complejas. Yo voy a seguir aquí a decirles un poco sobre la proyección que tenemos en Medellín. La proyección que para la ciudad tenemos es que debido a la variabilidad climática y el aumento en la población vulnerable, esto asociado a esa expansión urbana que les mostraba en las primeras diapositivas, genera que los niveles de riesgo para los próximos años puedan ser mayores. Aquí hay un reto muy importante para nosotros en la gestión de riesgo, ir disminuyendo esos niveles de riesgo. Un poco la normativa de estructura, entonces, ¿cómo lo hacemos? Entonces, aquí viene ese poquitico de cómo es nuestra normatividad, cómo estamos conformados, que todo esto se ha hecho buscando fortalecer y generar herramientas para poder, obviamente, atender todas estas situaciones, todos estos fenómenos amenazantes que tenemos y hacer una real gestión de riesgo que abarque los diferentes componentes, que aquí les voy a ir contando dentro de la presentación un poco cómo es que está eso conformado. Medellín cuenta con una fortuna, cuenta con un cuerpo de bomberos oficial con una historia de más de 100 años. Fue creado mediante acuerdo de 113 del 4 de agosto del 1917. Cumplimos 100 años, estamos todavía en nuestro año número 100 de existencia. Esto nos ha generado una fortaleza en la capacidad de respuesta, en las estrategias de respuesta y estrategias también de conocimiento con el cuerpo oficial de bomberos. Pero esto es la historia frente a la respuesta, pero en Colombia y en Antioquia la gestión de riesgo se empieza a hablar como gestión de riesgo como tal, no solamente la respuesta, sino la gestión de riesgo integral al inicio de los años 50. Esto se da debido a que en las principales ciudades ese desarrollo generó la necesidad, obviamente, de empezar a hablar un poco más allá de la respuesta exclusivamente y más enfocado en todos los componentes de conocimiento, de reducción, de estrategias de reducción y obviamente el fortalecimiento de la respuesta, que es permanente y se debe hacer de manera permanente. A nivel nacional, entonces, lo que marcó, digamos, que un cambio radical en el enfoque de gestión de riesgo en el país fue la tragedia de Armero. A raíz de esta situación se creó el Sistema Nacional para la Prevención y Atención de Desastres mediante Ley 46 del 2 de noviembre del 88 y el Decreto 919 del 1 de mayo del 99. Esto aquí empezó a darle forma a la gestión de riesgo a nivel nacional y nosotros a nivel local, obviamente, empezamos a trabajar también de la mano de esto para fortalecernos como ciudad. Hoy, ¿cómo lo tenemos? Tenemos un Sistema Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres que está
conformado con el Consejo Nacional para la Gestión de Riesgo, la Unidad Nacional de Gestión de Riesgo de Desastres, dependen del presidente de la República. Esta Unidad Nacional cuenta con un Fondo Nacional para la Gestión de Riesgo, tiene diferentes comités, 3 comités: conocimiento, reducción del riesgo y manejo de desastres, muy enfocados a los componentes que hoy son actuales y de vigencia frente a la gestión de riesgo: comité de conocimiento, comité de reducción del riesgo y comité de manejo de desastres. Ese es el enfoque que se le da a la gestión de riesgo actualmente. A nivel departamental, entonces, tenemos en el nivel nacional la Unidad Nacional, a nivel departamental los consejos departamentales de gestión de riesgo de desastres, que a nivel Antioquia lo conocemos como el DAPAR, Departamento Administrativo para la Prevención, Atención y Recuperación de Desastres, que deben tener un consejo departamental de gestión de riesgo. Y de ahí vienen los municipios. Cada municipio debe tener un consejo municipal para la gestión de riesgo de desastres. Medellín lo tiene, que depende y es presidido por el señor alcalde. Debe tener un fondo municipal, que en el municipio de Medellín también lo tenemos. Pero adicionalmente a esto, les cuento un poco cómo fue la historia nuestra para llegar a lo que hoy es la actualidad. Medellín, entonces, les contaba la historia de lo que se presentó con Armero, con el Sistema Nacional de Desastres y demás. Y en Medellín, mediante decreto 377 de 1986, se crea el Comité Operativo Metropolitano de Emergencias, o COME, comité que empezó a hacer las funciones de gestión de riesgo en la ciudad. Después fue transformado y se convirtió en el Sistema Municipal de Prevención y Atención de Desastres, SIMPAD, mediante un acuerdo 14 en el año 1994. Ahí, en ese momento, nosotros empezamos a fortalecer también la gestión de riesgo, pero sabiendo las necesidades de ciudad, sabiendo los antecedentes nacionales, no nos quedamos ahí y creamos, mediante acuerdo 59 del 2011, se creó el Departamento Administrativo de Gestión de Riesgo de Desastres y el Fondo Municipal para la Gestión de Riesgo de Desastres, que es el que nos rige actualmente, donde la gestión de riesgo tiene su consejo municipal, pero tiene un departamento administrativo que hace todas las funciones de la gestión de riesgo, muy de la mano con lo que se estaba creando a nivel nacional, que es la Ley 1523 de 2012, con la Ley de Gestión de Riesgo y la Política Nacional de Gestión de Riesgo de Desastres, y se establece un sistema nacional. Vamos muy en concordancia, en consonancia con esto. ¿Dónde estamos nosotros en la estructura municipal del municipio? Entonces, hacemos parte del gabinete principal de la alcaldía de Medellín, del señor alcalde. Somos de la primera línea, somos un departamento administrativo al nivel de las diferentes secretarías de despacho. Esto nos da unas fortalezas muy grandes en cuanto a toma de decisiones, en cuanto al tema presupuestal, en cuanto a la gestión misma, que nos permite entonces generar estrategias de gestión de riesgo. ¿Cómo estamos entonces nosotros estructurados? Es un director de departamento administrativo, una unidad administrativa de apoyo transversal a toda la dirección, un fondo de gestión de riesgo, una unidad de comunicaciones que nos ayuda en todo lo respecto a las comunicaciones hacia afuera, cómo comunicamos la gestión de riesgo a nuestros públicos, cómo traemos estrategias de conocimiento y reducción a través de la comunicación pública, y 2 subdirecciones: una subdirección de conocimiento y reducción del riesgo, con un enfoque claramente en esos 2 componentes de la gestión de riesgo, y una subdirección de manejo de desastres. Subdirección de manejo de desastres, como su nombre lo dice, con un enfoque en la atención y la recuperación de la emergencia. En la subdirección de conocimiento y reducción tenemos 2 equipos, y aquí les voy a hablar un poco más: el equipo social y el grupo técnico o equipo técnico. En el componente de la subdirección de manejo de desastres tenemos varios componentes, principalmente el Cuerpo Oficial de Bomberos como principal componente de respuesta, pero otro más que más adelante les voy a contar. Entonces hablemos de la subdirección de conocimiento y reducción de riesgo de desastres. Tenemos una estrategia que llamamos gestores zonales, donde hacemos un trabajo comunitario de llevar la gestión de riesgo a las comunidades a través de diferentes zonas. Subdividimos la ciudad en diferentes zonas y con este enfoque llevamos toda la oferta en gestión de riesgo, en conocimiento, en reducción a las diferentes zonas, con un enfoque social principalmente, donde hacemos un fortalecimiento de instancias sociales con capacitaciones, articulaciones, socialización, entrenamiento, entre otras actividades que hacemos. Lo que buscamos es llevar en ese principio de corresponsabilidad que trae la Ley 1523 la gestión de riesgo a las comunidades, a la gente en los barrios, a todos ustedes,
que se tenga ese contacto con la gestión de riesgo a través de diferentes estrategias. Tenemos una estrategia que se llama Comités Comunitarios de Gestión del Riesgo de Desastres. Esto se ha venido desde hace mucho tiempo. Cuando trabajamos en el SIMPAD la conocíamos con otro nombre, sigue vigente. Es esa estrategia donde yo en mi comunidad, yo en mi barrio, me uno en función de estrategias de reducción, de conocimiento en la gestión de riesgo, con alguna preparación y conocimientos en la atención de la emergencia, pero con un enfoque muy claro en cómo trabajo en mi comunidad para llevar y hacer un trabajo de reducción, de identificación y reducción de los riesgos asociados. Aquí estamos hablando de más de 600 voluntarios que trabajan permanentemente en sus comunidades, muchos de ellos con más de 20 años de historia. A ellos, pues, que muchos de ellos creo que pueden participar en el diplomado, pues yo les digo, felicitaciones, sigan con ese trabajo y masifiquemos esta estrategia. Es una estrategia muy bonita que ha generado unos resultados muy especiales, muy valiosos en las diferentes comunidades. Tenemos otra estrategia que es muy enfocada al público escolar, son los comités educativos de gestión del riesgo de desastres. Aquí, ¿qué hacemos? Nos enfocamos en la población de colegios, escuelas e instituciones educativas. Tenemos una población identificada, y lo que llevamos son también esas estrategias de conocimiento, de reducción, de establecer planes de emergencia, de que las instituciones educativas, las directivas, los profesores encuentren en este tema un soporte y hagan un trabajo bien interesante de identificación de sus riesgos, pero también de preparación para posibles y eventuales atenciones de emergencias. Aquí hacemos trabajos de evacuación con simulacros, ejercicios de simulación, diferentes actividades, pero también trabajamos de la mano con la Secretaría de Educación en el fortalecimiento de la capacidad de respuesta a través de dotaciones, pero nosotros también brindando esos conocimientos, esas dotaciones básicas y eso para que podamos fortalecer esta estrategia. Comité Sectorial de Gestión del Riesgo es otro de los programas interesantes que tenemos, muy enfocado entonces aquí. Si los dos anteriores, uno enfocado a la comunidad básica de barrio, en mi cuadra, el segundo enfocado a la población estudiantil y instituciones educativas, toda su población, estudiantes, profesores, directivas, padres de familia. Esta de Comité Sectorial de Gestión de Riesgo va muy enfocado a esas unidades productivas, comerciales, sectores productivos que se unen en pro de la gestión de riesgo. Aquí tenemos grandes ejemplos, el sector de Guayaquil en el centro, el mismo Alpujarra, muchos que se han unido con estrategias. Aquí también hacemos lo mismo, les ayudamos a crear un plan de emergencia, plan de ayuda mutua, fortalecemos la respuesta, nos preparamos en conocimiento y reducción. Pero también, como les decía, la subdirección de conocimiento y reducción tiene un enfoque técnico. El enfoque técnico tiene dentro de sus proyectos capacitaciones, articulaciones, socialización y entrenamiento. ¿Cuáles son estas? Por ejemplo, hacemos monitoreo de condiciones de riesgo. En este monitoreo lo que buscamos es, bien sea identificación temprana, identificación a través de nuestros diferentes canales, que la comunidad misma nos informa y hacemos identificación y tomamos acciones. En algunos casos hacemos monitoreos a esos eventos que se han materializado pero se pueden agravar, o eventos que no se han materializado y necesitamos darle seguimiento. Hacemos entonces un trabajo en el monitoreo. Hacemos atención integral de emergencias, es decir, de manera articulada y institucional. Soportamos y apoyamos eventuales atenciones de emergencia. Es cuando el evento se materializa, y aquí trabajamos de la mano con la principal respuesta, como les contaba, Cuerpo Oficial de Bomberos, con los diferentes organismos de socorro que la ciudad cuenta, que a nivel nacional se reconocen, pero también con las diferentes entidades e instituciones de alcaldía y del conglomerado, incluso empresa privada. Hacemos estudios en zonas de alto riesgo. Cuando identificamos condiciones de riesgo en algunos lugares, realizamos estudios, bien sea para identificar lo que está generando el riesgo y las posibles acciones correctivas o de mitigación que se puedan realizar. Y ahí entonces vienen esas acciones de mitigación. Hacemos acciones de mitigación buscando el menor impacto para la comunidad, o el mayor impacto benéfico para la comunidad, el menor impacto en cuanto a que la obra no genere grandes impactos, pero sí grandes impactos en favorecer la condición que estaba generando el riesgo. Aquí hemos hecho obras en
todas las zonas de la ciudad, diferentes corregimientos y comunas, y seguimos haciendo. Unas son correctivas una vez se materializa el riesgo o la amenaza, y otras son al identificarlo se hace la evaluación, se hace el diseño de obras y se hacen las obras. Estamos haciendo permanentemente este ejercicio porque buscamos también la reducción del riesgo. Aquí unos ejemplos. Hemos visto obras como una 13, como una 8, por ejemplo. Aquí vemos una en Las Mirlas, donde hicimos una inversión por encima de los 2.900 millones de pesos, que, como les decía, el menor impacto, y aquí la foto del antes y el después lo muestra. El menor impacto es que las obras sean lo menos agresivas a la comunidad, generando espacios de comunidad en la gran mayoría de ellas, pero lo más importante, que esas obras que son de poco impacto para la comunidad y de aprovechamiento para la comunidad tengan un grandísimo impacto en la reducción del riesgo. En Palmas de Cataluña también hicimos una inversión por encima de los 7.300 millones de pesos. Esto estamos hablando de más de 8.000 personas beneficiadas. El caso de Las Mirlas, que fue una obra que la hicimos entre el año 2010-2011, terminando la final en el 2012. Fue una obra donde perdimos una vía de ingreso único al barrio, y aquí recuperamos la vía. En Cataluña estábamos poniendo en riesgo unas urbanizaciones por un deslizamiento en la parte alta, donde estamos poniendo en riesgo cientos de familias. Esto significaba miles de personas. Es decir, hacemos obras con gran impacto en la comunidad. También trabajamos el sistema de alerta temprana SIATA, que es el sistema de alerta temprana de Medellín y el Valle de Aburrá, como una estrategia conjunta con el área metropolitana, con EPM, pero que es una herramienta de gestión de riesgo primordialmente. Es una herramienta donde monitoreamos las condiciones del entorno, condiciones meteorológicas, sismológicas y demás, pero con un enfoque de gestión de riesgo. Es una herramienta virtual, gratuita, de consulta para cualquier persona, a través de la página web, que es www.siata.gov.co, o a través de aplicaciones para los dos sistemas operativos de celulares. Y aquí entonces encontramos redes pluviométricas, meteorológicas, acelográficas, de humedad del suelo, redes de nivel en las diferentes, les hablaba ahora al principio de esas 700 quebradas que tenemos o cuerpos de agua permanentes en nuestra ciudad. Entonces todo eso hacemos monitoreo, identificando, priorizando los lugares donde más afectaciones hay, pero básicamente lo que hacemos es trabajar permanentemente en nuestra identificación, preparación, disminución o reducción del riesgo, pero lo más importante, el conocimiento del riesgo. Y viene la Subdirección de Manejo de Emergencias y Desastres. Tenemos varios componentes aquí. Lo que conocemos como la gestión de riesgo en eventos y espectáculos. Aquí hacemos un trabajo preventivo, conociendo los eventos como uno de los riesgos importantes que tenemos en nuestra ciudad, porque es la aglomeración de público frente a un evento. Aquí hacemos desde el principio con acreditación de las empresas logísticas y de prestación de servicios para los eventos. Hacemos esas acreditaciones garantizando la idoneidad, responsabilidad, competencia técnica y demás de las empresas. Pero adicionalmente, con los eventos generamos un concepto de favorabilidad frente a la realización de los eventos, a través de una información que los mismos realizadores de eventos hacen. Y esto es un evento, aquí también es importante, porque pues para todos los que están haciendo el diplomado, esto es un trabajo que hacemos de manera gratuita. Nosotros, este concepto favorable, lo que buscamos es garantizar las condiciones de seguridad mínimas para el público, para que tenga el mayor y mejor impacto en la realización del evento. También tenemos el concepto favorable, y desde el concepto de gestión de riesgo para el funcionamiento de parques itinerantes y permanentes. Esto de acuerdo a las leyes nacionales y aquellas que tengan aplicabilidad a nivel local. Y hacemos un acompañamiento permanente a esa realización de marchas y manifestaciones y desfiles como lo dicta la ley. Aquí todo esto que estamos haciendo, y que lo hacemos desde el componente de la Subdirección de Manejo de Desastres en la gestión de riesgo en eventos y espectáculos, se hace de la mano del componente operativo, que es el Cuerpo Oficial de Bomberos. Y entonces aquí hablamos un poco de este Cuerpo Oficial de Bomberos.
El Cuerpo Oficial de Bomberos, ya les conté su historia, 100 años, son más de 230 personas que trabajan, 8 estaciones de bomberos, 3 compañías que trabajan las 24 horas del día, 365 días del año, siempre entregando lo mejor de sí, con las mejores capacidades técnicas, donde el compromiso es permanente en la formación del personal, en la dotación del personal, en los equipos que tiene y las herramientas que tiene nuestro personal para garantizar la mejor atención siempre. Pero la ciudad también cuenta con una comisión de salvamento y socorro. Son en total 7 grupos de socorro más el Cuerpo Oficial de Bomberos, 7 grupos de socorro voluntarios que conforman esa comisión de salvamento y socorro. Con ellos trabajamos de manera permanente y con ellos hemos tenido también estrategias de fortalecimiento permanente. Yo con esto quiero darles unas consideraciones, ya esta sería la presentación de qué es, cómo somos, invitarlos a que sigan atentos a todas estas charlas, pero yo unas consideraciones finales frente a la gestión de riesgo. Esto lo hago en diferentes presentaciones, no lo quiero dejar pasar aquí, y son mensajes muy claros, muy pequeños. Yo me voy a tomar el atrevimiento de leerles aquí un poco. Primero, soluciones integrales frente a los riesgos que enfrenta la ciudad requieren de un real compromiso de todos. Y esta es una de las principales obligaciones de la gestión de riesgo de desastres. Lo trae la ley 1523, que es la Política Nacional de Gestión de Riesgo de Desastres, les contaba, y se pueden devolver ustedes en la presentación y mirarlo y consultarlo, porque todos estos son documentos de libre consulta que encuentran en internet. Pero es el compromiso de todos. Aquí no es la responsabilidad exclusiva del Estado. El Estado está para acompañar los procesos de gestión de riesgo de desastres, para identificar, para generar conocimiento, para hacer estrategias de reducción y para estar preparado para la atención de las emergencias y desastres. Pero ojo, es la responsabilidad de todos la que nos va a generar reales impactos. Cada uno de nosotros se tiene que comprometer con la gestión de riesgo, de lo contrario los cambios no se verán y no serán reales. Segundo, las entidades que hacen parte del Sistema Municipal de Gestión del Riesgo de Desastres desempeñan un papel primordial e insustituible en la implementación de la política pública en gestión de riesgo de la ciudad. Todas las personas, todas las entidades que hacen parte de este Sistema Municipal de Gestión de Riesgo de Desastres tienen un papel que tenemos que trabajar en esa política pública en gestión de riesgo de ciudad, dado lo que les decía anteriormente, esa corresponsabilidad, esa transversalidad que la gestión de riesgo tiene en todos los municipios a nivel departamental y a nivel nacional. Tercero, un gran reto que tenemos, y es generar una verdadera transformación ciudadana que conduzca a los habitantes a un cambio de actitud y a tomar acciones concretas para contribuir con la disminución de los factores de riesgo. El reto grande que nosotros nos proponemos es ese: cómo impactamos a la comunidad para que se realicen realmente unos cambios en la actitud, en el cómo hacemos las cosas, y así generar acciones concretas para disminuir los factores de riesgo. Está en cada uno de nosotros disminuir los factores de riesgo, es responsabilidad de cada uno de nosotros, y ahí está el gran riesgo. Con esto me despido, doy por terminado la charla. Les agradezco a ustedes la atención y los invito a que todos los días transformemos ciudad, transformemos región, transformemos país con un enfoque de gestión de riesgo. Es responsabilidad de todos. Muchas gracias.